El queroseno, comúnmente relacionado con el combustible para aviones, las lámparas y hasta las cocinas portátiles de campamento, ha sido una fuente de energía fundamental durante más de 100 años. Se trata de un líquido claro, inflamable, que arde de manera limpia y se conserva bien, lo que lo ha convertido en un aliado indispensable para la aviación, la calefacción y la iluminación en distintas partes del mundo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo se fabrica exactamente? ¿Cuál es el proceso y la ciencia detrás de este combustible tan versátil? Hoy vamos a seguir su recorrido, desde que se extrae el petróleo crudo hasta que se convierte en la llama que ilumina, calienta o impulsa un avión. Descubriremos cómo pasa por refinerías llenas de complejos equipos y reacciones químicas precisas, en un viaje fascinante que forma parte de la historia de las simples cosas. Antes de hablar de su fabricación, conviene entender qué es realmente. El queroseno es un hidrocarburo líquido, casi siempre derivado del petróleo crudo, que se encuentra dentro de un rango de ebullición de aproximadamente 150 a 275 grados Celsius. Esto lo hace menos volátil que la gasolina, pero más que el diésel, dándole un equilibrio muy particular que lo hace útil para múltiples aplicaciones. En el siglo XIX se conocía como aceite de carbón, ya que en un principio se obtenía destilándolo de este mineral, antes de que se desarrollara la refinación moderna del petróleo. Hoy, la mayor parte se produce mediante destilación fraccionada del crudo, y es clave en el combustible de aviación, el aceite para calefacción y como disolvente en algunos procesos industriales. Una de las razones por las que el queroseno resulta más interesante que otros combustibles líquidos es su estabilidad. A diferencia de la gasolina, que se evapora con facilidad y es extremadamente inflamable, el queroseno tiene un punto de inflamación más alto, lo que reduce el riesgo de explosiones durante el almacenamiento o la manipulación. Esto lo convierte en una opción más segura para aplicaciones donde se manejan grandes volúmenes de combustible, como en la aviación o en sistemas de calefacción. Además, el queroseno mantiene un buen rendimiento incluso en entornos extremos. En altitudes elevadas, donde las temperaturas pueden caer muy por debajo de cero, sigue siendo fluido y apto para la combustión, algo que otros combustibles no garantizan sin aditivos especiales. Esa combinación de seguridad, estabilidad y eficiencia energética explica por qué sigue siendo la elección predominante para aviones, barcos pequeños y equipamiento industrial en climas fríos. Pero, ¿cómo se hace el queroseno? Todo comienza con el petróleo crudo, un líquido natural que se encuentra en depósitos subterráneos y que está compuesto por miles de tipos distintos de hidrocarburos. Se extrae mediante perforaciones, tanto en tierra como en plataformas marinas, y luego se transporta por oleoductos, barcos o camiones hasta las refinerías. Por sí solo, el crudo no es de gran utilidad. Es necesario separarlo en distintas fracciones, como gasolina, diésel, lubricantes y, por supuesto, queroseno, para obtener productos específicos. Ahí es donde comienza la transformación real. El primer paso esencial en la refinería es la destilación fraccionada. El petróleo se calienta en una enorme torre hasta que se convierte en vapor. A medida que este vapor asciende por la columna, que cuenta con varias bandejas a diferentes alturas y temperaturas, los compuestos se condensan en distintos niveles según su punto de ebullición. Los más pesados cerca de la base, los más ligeros en la parte superior. El queroseno se condensa aproximadamente a media altura de la torre, de donde se recoge como una corriente independiente conocida como queroseno crudo, que todavía necesita un tratamiento adicional. Aunque la destilación lo separa del resto, el queroseno crudo aún contiene impurezas como azufre, compuestos nitrogenados e hidrocarburos insaturados, que pueden afectar su rendimiento y estabilidad. En el proceso de hidrotratamiento, se mezcla con hidrógeno y se hace pasar sobre un catalizador a alta temperatura y presión. Así se eliminan contaminantes, obteniendo un combustible más limpio y estable. En el caso del queroseno para aviación, los requisitos son mucho más estrictos. A menudo se le añaden aditivos para mejorar la combustión, reducir el punto de congelación y prevenir la corrosión en los sistemas de combustible. Tras el tratamiento, el queroseno pasa por una serie de pruebas para confirmar que cumple con los estándares de la industria.
Se miden aspectos como el punto de inflamación, el punto de congelación, la densidad y el contenido de azufre. El objetivo es que el combustible arda de forma uniforme, no se congele en altitudes elevadas y conserve su estabilidad química durante largos periodos de almacenamiento. Cuando supera las pruebas, puede mezclarse con otros hidrocarburos o aditivos, según el uso final, y finalmente se almacena listo para su distribución. No todo el queroseno es igual. Aviación. El más conocido es el queroseno para aviones, que cumplen con normas internacionales muy exigentes. Doméstico. Usado para calefacción, lámparas o cocina, en lugares sin acceso a gas o electricidad. Más refinado y con menos olor que en épocas pasadas. Industrial. Empleado como disolvente, limpiador o incluso en formulaciones de pesticidas. El proceso básico de fabricación es similar para todos, aunque cada uso exige medidas específicas de manipulación y seguridad. A pesar de que el queroseno quema más limpio que otros combustibles pesados, como el carbón o el diésel, su combustión sigue liberando dióxido de carbono y pequeñas cantidades de contaminantes. Los derrames o un almacenamiento inadecuado pueden contaminar el suelo y el agua. Por eso, las refinerías deben cumplir normativas ambientales estrictas y los usuarios deben manipularlo con cuidado, en lugares ventilados, lejos de fuentes de calor y en equipos aprobados. En los últimos años, la aviación ha comenzado a investigar alternativas más sostenibles, como el bioqueroseno, fabricado a partir de aceites vegetales o algas, con el fin de reducir la dependencia del petróleo y las emisiones de carbono. Aún así, el queroseno conserva ventajas prácticas que hacen difícil su reemplazo inmediato. Su infraestructura de producción y distribución ya está instalada en todo el mundo, lo que facilita su acceso incluso en zonas remotas. Además, su densidad energética es alta en comparación con muchos combustibles alternativos, lo que significa que ofrece más energía por unidad de volumen, una característica vital para vuelos de larga distancia o equipos que requieren autonomía prolongada sin reabastecimiento. La próxima vez que veas un avión surcar el cielo, enciendas una lámpara de queroseno o calientes tu casa en invierno, recuerda el largo recorrido que ha seguido este combustible, desde las profundidades de la Tierra, pasando por las torres de destilación, complejos procesos químicos y rigurosas pruebas de calidad. El queroseno no es solo un líquido inflamable, es el resultado de ciencia, ingeniería e innovación. Y aunque el futuro apunte hacia opciones más verdes, sigue siendo una pieza clave de nuestra vida cotidiana y de la conexión global a través del transporte aéreo. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video tan interesante como este. Nos vemos en el próximo video.